la licenciada Mariela Acoto, y que ya estoy presentándola y saludándola, por supuesto. Muy buenos días, Mariela. Hola, ¿cómo estás, Tirso? Y audiencia, ¿cómo están todos? Y bueno, nosotros complicaditos acá con nuestra alergia, Nos ¿no? persigue, Tirso. Es increíble, pero bueno, vamos a darle batalla. Le demos batalla y un otorrino, por favor, que venga y nos cure. Sí, por favor, hagamos canje con la... Hagamos canje. Así que bueno, todos los otorrines pueden venir y curarnos. Por favor, hagamos un canje con otorrino porque estamos con la alergia a mil. Y un tema que hoy íbamos a hablar, justamente que lo habíamos posteado también en nuestras redes, en el Instagram de Mariela Acoto, Mariela Acoto, recordad Instagram, en el nuestro, en Volver a Empezar _ok, y el tema que íbamos a hablar hoy, el amor y la sexualidad. Y la sexualidad. ¡Wow! ¡Qué tema para hoy, eh! Hermoso. Y esto da para que el público pida más. Bien, más. Porque vos has visto que es un tema que se puede ramificar y podemos seguir hablando hasta fin de año, porque creo que el amor y la sexualidad es el tema. Bien. ¿No? ¿Qué podemos llegar a decir entonces? Que el amor es una de las palabras cargadas de los más variados sentidos. En este caso, como siempre, hago una introducción a este tema. Acometerlo con un cierto rigor no es tarea fácil. De ella siempre existe, algunas veces, algún auténtico abuso en ello, es decir, siempre hay o hablar del amor, pero tal vez siempre se dan citas en conjuntos de algunos significados que es preciso, tal vez en este caso, matizar. Y para eso, la persona indicada sos vos. Por supuesto. Y además, esa introducción hace que usted es un experto en el amor. ¡Epa! Claro, usted va a tener que hoy hablar de todas sus... No, bueno, vamos a tener que hacer muchos programas, Mariela. Bueno, creo que todos tenemos experiencias amorosas que han sido muy lindas y otras que no lo han sido. Claro. Y también todo lo que tiene que ver con la sexualidad, que sería interesante de diferenciar lo que es la sexualidad de lo que es la genitalidad. Claro. ¿No? Es decir, para que nos podamos entender, nosotros los psicoanalistas interpretamos que la sexualidad tiene que ver con esa pulsión de la que muchas veces hablamos, que es la pulsión de vida. Sí. Es esa energía vital que está revistiendo nuestro ser, nuestra subjetividad. Sí. Por empezar, tenemos que plantear eso. Sí. Cuando uno nace, dice Lacan, es un cacho de carne. Es muy dura la expresión, ¿no? Sí. Pero bueno, Lacan hace referencia a que si ese cacho de carne no es deseado, no es esperado, no hay deseo de cuidarlo, amarlo, abrazarlo y quererlo, eso es lo que nosotros llamamos revestido de la sexualidad, de la energía vital. Ese cacho de carne muere. Claro. O se patologiza, ¿no? Es decir, hay un montón de patologías donde van apareciendo todas estas cuestiones donde no hay una energía que lo pueda sostener. Sí, hoy decirte que el vocablo es amor, por ejemplo. Sí. Muestra una gran riqueza en nuestro idioma, en nuestro castellano. Amor puede ser querer, cariño, estima, predilección, enamoramiento, propensión, entusiasmo, arrebato, fervor, admiración, efusión, reverencia. Tantas términos que poder llegar a utilizarlo acá, pero bueno, plasmarlo en un sentimiento. ¿Cómo lo podemos llegar a hacer? ¿Cómo lo demostramos? ¿O cómo interpretamos nosotros que es amor? A todo esto lo que te puedo decir. Primero es un sentimiento que, como habíamos hablado alguna vez, que nos atraviesa al principio, es ese flechazo que no lo elegís, sino que de alguna manera te interpela el otro y te atrae. Y generalmente te atrae algún rasgo del otro. A veces no es ni porque es lindo ni porque es linda, sino porque tiene algo familiar que me genera
una atracción, cómo mueve las manos, cómo se ríe, la mirada, lo que fuere. Sí. Y ahí empieza esa relación, ese vínculo que luego termina desarrollándose en amor. Bien. Que el amor ya es una construcción, es un proyecto de vida juntos, ¿no? Sí. Tiene que ver con eso. Bien. Y por supuesto la sexualidad va montada ahí. Claro. ¿No? A todo esto, claro, vos vas dando distintos tipos de situaciones. Por ejemplo, en una relación de amistad, o simpatía, o llamémosle, ¿no? Sí, en un vínculo. Exacto. Del amor, de la amistad, ¿puede surgir el amor? Y a veces sí, porque puede pasar que empieza una relación amistosa donde no hay, generalmente en las amistades, se va a sublimar lo sexual, entendido como el encuentro sexual, ¿no? Es decir, siempre hay sexualidad, siempre hay energía que te une, que te convoca. Pero generalmente en la amistad no existe la intimidad. Claro. Pero puede pasar que esto se transmude en una relación amorosa, en donde ya haya compatibilidad, donde haya encuentros en donde puede existir una atracción física, y bueno, ya deja de ser una amistad para pasar a tener la característica de un vínculo amoroso y sexual, ¿no? Bien. ¿Amor a primera vista? Y el amor a primera vista es ese flechazo del que hablamos, ¿no? Eso que te enamora, que te interpela. Bien. ¿No? Que es muy posible darse en distintos ámbitos, en distintas situaciones, ¿no? Exacto, y puede prosperar, como puede ser que no, porque puede pasar de que te guste mucho esa persona y podés querer hasta intimar y lo llegás a hacer, pero después te das cuenta que no es más que eso, que no existe otra posibilidad por muchas situaciones que te van como separando y diferenciando del otro, y quedó solo en ese encuentro, o en esos encuentros, porque hoy por hoy podemos hablar de que existen relaciones así, que solamente hay una atracción sexual. ¿Sí? Bien, entonces el amor y la sexualidad deben ser entonces un binomio irrenunciable, o sea, van de la mano. Y van de la mano, no podés estar enamorado sin desear a esa persona, ¿no? Claro, la vida sexual entonces tiene, en este caso podemos llegar a decir que tiene una gran importancia en lo que es la armonía de una pareja. Sí. Es importantísimo. Es muy importante. Es decir, no es exclusivamente la sexualidad fundamental, pero en una relación amorosa es muy importante. Después de eso va como cambiando, tal vez cambia la frecuencia y la intensidad, pero tiene que existir una atracción para que pueda perdurar el vínculo. Claro. Cuando ya no hay atracción sexual, cuando ya no hay deseo, bueno, ya el vínculo se va como desvaneciendo. Claro. Pero también va a tener que ver con las edades, con los contextos. Es decir, hay muchas cosas que contribuyen. No podemos decir que no existan parejas que perduran en el tiempo y hay una gran compatibilidad, y probablemente lo sexual sea terciario, por la edad, por situaciones físicas o hasta geográficas, que bueno, no hay una intensidad tremenda, pero eso puede pasa, existir. Claro, eso pasa también con el tiempo de pareja, por ejemplo, que la intensidad en lo sexual puede llegar a disminuir. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Y bueno, hay muchos factores. Yo creo que básicamente cuando hay una pareja que tiene mucho tiempo, vos escuchás y lo observás también, va disminuyendo los encuentros, la pasión, esa cosa desenfrenada del principio, y es como que se van acomodando y van apareciendo otros factores, ¿no? Cuando vos decidís convivir, por ejemplo, ya cambia el contexto, cambia muchísimo lo que es
lo sexual, ¿no? Es decir, si hay un cambio. Y con los años también la aparición, si hay una maternidad, si hay una menopausia o andropausia, lo hormonal influye también bastante, entonces hay que trabajarlo, hay que, ¿no? Claro, el estrés hoy más que nada, ¿no? El estrés, las situaciones laborales, la inseguridad en ese sentido. Es decir, hay muchos factores que intervienen y atentan contra la sexualidad en su esplendor, ¿no? Claro. Hay un tiempo estimado siempre de lo que uno puede llegar a decir que en el inicio de algún tipo de pareja, llamémosle siempre, ya sea estando, conviviendo o no, siempre hay este periodo de pasión. Sí. Que se da normalmente, ¿no? ¿Tiene algún tiempo, está prescrito realmente, o está escrito, mejor dicho, de que tiene que tener algún tiempo, o todo depende de cómo uno lo alimenta? Sí, ¿puede ser? Hay estadísticas como en todo y generalmente plantean que los 2 primeros años... 2 años. No, bien. es decir... 2 años de pura pasión. Claro. Vamos para adelante. Fiesta total. Fiesta, bien. Pero no quiere decir que sea matemático, puede ser menos y puede ser más, pero más o menos. Y luego es como que se va temperando, pero también tiene que ver con la edad, tiene que ver con, ¿no? Con muchas cuestiones que, como planteábamos al principio, es decir, chicos que son adolescentes, que son jóvenes, tienen otras características de la sexualidad que alguien de 60 años. Claro. Desde el vamos, ¿no? Pero no quiere decir que no exista el deseo, la pasión, pero tiene otras características. Pongo la música 9 semanas y media. Claro, a mí me estoy Estás entrando en calor. Estoy entrando en calor. Estás entrando en calor. Acá claro, los que están sintonizando la 97.5 no pueden ver, pero sí los que están en nuestros canales, justamente en Instagram, pueden llegar a ver que nuestra licenciada comenzó ya a sacarse. Falta que pongamos la música. Sí, ponemos la música 9 semanas y media y justamente Mariela haciendo acá, sacándose, claro, está haciendo un poco de calorcito ya. La vida sexual en la pareja, relacionado a lo que venimos hablando, siempre debe buscar un mejor acoplamiento a la medida que pasa el tiempo, decimos. Tenemos que ir renovando cosas. Sí, hay que trabajar. ¿Qué tenemos que hacer para incentivar, por ejemplo? Y bueno, mira, hay que trabajar a la parte, sobre todo, del diálogo. ¿No? A ver, si nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con los encuentros, ¿no? Sí. Saber perfectamente qué le gusta a él o qué le gusta a ella. Sí. Respetar esos gustos, ¿sí? Sí. Un poco abrir las posibilidades, porque a veces... la mayor queja es caer en la rutina, es caer en la monotonía, en eso que no tiene innovación, ¿no? Entonces siempre es importante chequear eso, ¿no? Y lo podés chequear hablando, sobre todo, preguntando, ¿sí? Los encuentros son interesantes cuando, si existen niños, si existen, buscar la manera de estar solos y tranquilos, ¿no? Claro. Eso es fundamental también, ¿no? Porque todo eso contribuye a un mejor encuentro. Claro. Pero bueno, a veces no se puede. Tampoco podemos plantear algo ideal, algo, ¿no? De película de Hollywood, porque... Por ahí no se puede. No se puede, habitacionalmente no se puede, temporalmente, pero bueno, buscar la forma. Claro, algunas veces puede resultar, parecer penoso, digamos, llegar a tener un encuentro, en este caso de íntimo, debido justamente a lo que es esta situación del matrimonio, los hijos, etcétera. O como bien lo decís vos, una situación habitacional, por ahí te puede llevar también a producir una reducción de esta situación. Hoy claro. Totalmente. Y tantas limitaciones, ¿no?, que por ahí suceden. Claro, y hay parejas que no tienen dónde poner el moiseo o la cuna y la tienen que poner en el cuarto. Entonces, buscar la forma de que eso, se lo pueda ir resolviendo, porque tampoco está bueno perdurar mucho en el tiempo con esa situación, ¿no? Hay gente que
teniendo espacio no lo puede sacar al hijo del cuarto, claro, ¿no? Claro. Que creo que es importante, aunque ahora está de moda el colecho. Sí, sí. Y hay toda una teoría y una explicación de eso, pero sí, creo que es importante a la hora de la sexualidad que haya privacidad, intimidad. Sí. No, eso es fundamental. Claro, o sea, el hecho de decir, al momento de que estás por tener intimidad con tu pareja, por favor, los temas del colecho obviamente no puede estar, ¿no? No. ¿Qué se da en a ver, como para tener una idea, ¿no? Y el oyente y que nos está viendo y por nuestro canal de Instagram, ¿qué situación se da en eso particular cuando existe ese colecho por ahí y vos estás con intimidad y tu hijo, por ejemplo, está durmiendo? Y no es bueno. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué puede suceder? Por empezar, claro, bien. Hay una percepción de una situación que no corresponde. Perfecto. No corresponde. Bien. Es importante conservar esa intimidad y esa privacidad porque es nocivo para la pareja y para esa criatura que aunque crean que no entiende, percibe, ¿no? Es decir, eso queda en su inconsciente. Por eso es tan importante conservar eso. Sí. Y tener toda una situación lúdica, ¿no? Sí. Empezar como a jugar, sí, a tener la mente. Ahora se ha popularizado mucho, ¿no? Toda la cuestión de la sexología, ¿no? Sí. En los medios de comunicación. Sí. Y me parece muy importante que eso, lo puedan escuchar, lo puedan consumir, lo puedan charlar con la pareja, ¿no? Es decir, es un nuevo conocimiento que está al alcance de todos. En otros tiempos, en los distintos medios, era un tema tabú. Total. Por ahí no se podía hablar de cierta manera. Claro, hay horarios también que te hacen y depender de esta situación en el cual, tampoco te podés explayar mucho, ¿no? Pero siempre y cuando lo tratamos en este sentido, como lo decís vos, lo que es y entrar, ya como para entrar en lo que es la definición de la sexualidad, vamos a ver, ¿no? Que este conjunto de comportamientos y prácticas que expresan el interés sexual de los individuos. Sí. De ahí tenemos un abanico totalmente grande. Por supuesto, es decir, vamos a hablar de la sexualidad con la definición que vos has dado, pero yo he dado al principio algo mucho más abarcativo, que no solo es lo genital, claro, y que es fundamental para la vida. Sí. En todo momento que generamos y que producimos cuestiones que son vitales, eso es sexualidad. Comer, cocinar, hacer arte, en todas las acciones del individuo, del sujeto, está presente la sexualidad. A ver, espera, para. Explícame eso, ¿cómo es que cuando si cocino, si hago arte, por qué está a ver, me sorprendió eso. Sí, porque fíjate que todo lo que hace el hombre es cultural, y la mujer, ¿no? El género. Sí. Es cultural. Entonces, en esa cultura, que es el hacer cosas, el crear, ¿sí? Interviene lo sexual, interviene esta energía que tiende a la vida, que tiende al placer. A ver, los animales no cocinan. No. Ellos se alimentan, nosotros comemos. Hay una alimentación, por supuesto, y una nutrición, pero... Nos alimentamos para vivir, sí. Exacto, pero en realidad lo que nosotros estamos consumiendo es una comida, un plato, para darte esa idea. Entonces, si vos a eso lo haces con cariño, con amor, con dedicación, tiene que ver con la sexualidad. Una mamá, por ejemplo, que vamos a lo primario, una mamá que alimenta a su hijo, que le da la teta, ¿sí? Y que está haciendo otra cosa, o está nerviosa, o está alterada, y ni lo mira, eso repercute en la sexualidad de ese niño, en sus afectos. ¿En qué sentido? En sus emociones. Y porque no se siente deseado, no se siente cuidado, no se siente querido.
Mirá. Por eso es tan importante en este caso que el contacto con el hijo, ¿sí? Tanto de la madre como del padre, sea un contacto amoroso. Mira vos. Hay situaciones en donde no, los chicos, por ejemplo, que son institucionalizados, que no tienen la posibilidad de ser o criados o educados en una familia. Sí. Y reciben cariño, amor, pero en una institución. Y hay un déficit. Totalmente, en su lenguaje, en sus pero estimulaciones. De amor. Ahí es de amor. De amor. Y la sexualidad es amor. Ah, bien. Perfecto. ¿Sí? Bien. Y no hace falta que estén institucionalizados. Hay casas, hay hogares en donde no se los habla, no se los mira, no se los acaricia. Sí. Y ese es un patrón que queda inscripto en ese sujeto. Y así se vincula con los demás, ¿no? Claro. ¿Para qué hablar de la cuestión patológica y violenta, en donde son gritos, son maltratos, empujones? Claro. Bueno, entonces todo eso también tiene que ver con la sexualidad. Y cuando vos te unís con alguien y formás una pareja, ahí también te das cuenta cómo ha sido la historia de ese otro que ha recibido. Claro. Y cómo ese otro va a relacionarse y te va a tratar. Claro, mira vos. ¿No? Entonces, claro, todo tiene que ver. Por eso cuando uno dice, bueno, comer algo rico, tomar algo, una bebida espirituosa, poner música, velita, sí, claro, generan un ambiente. Uno siempre dice por ahí en una cita, decir, bueno, te invito esta noche, vamos a comer algo rico, vamos a tomar un buen vino. Y bueno, obviamente, es lo que estás justamente diciendo vos, tal vez lo que estás claro, no le propones vamos a alimentarnos y a nutrirnos. Claro, no. ni a hidratarnos conmigo. Hidratarnos, no. Bueno, que no nos hidratamos en realidad, pero claro, bueno, no importa. Es decir, eso claro, no convoca. Claro. Por eso es importante también el lenguaje amoroso. Es muy importante. Generalmente los hombres... Sí. Les cuesta mucho hablar, decir, sí. Sí. Pero sería interesante que empiecen a ejercitar el lenguaje amoroso porque a las mujeres nos encanta escucharlo, claro, ¿no? Es decir, el placer por para la mujer es más de escucha y para el hombre es más de mirar, claro, ¿no? Es decir, el hombre tal vez goza o disfruta más mirando, sí, ¿no? Y las mujeres... escuchando, hay una predisposición a eso. No es una regla, pero bueno. Claro, serían ciertas, normas, por ahí podemos llegar a decir normas corporales, qué sé yo, no sé. Sí, son los puntos erógenos que decimos los psicólogos. Emociones, etcétera, etcétera, ¿no? A todo esto, la sexualidad, como ya lo venimos planteando, tiene distintos aspectos, los relativos a lo que es lo biológico. Exacto. Primero, ¿verdad? La reproducción, la orientación sexual, el erotismo, la intimidad, etcétera. No sé. Por eso es tan importante, y ahí me detengo, que las escuelas privadas y estatales implementen urgente la ley ESI, la educación sexual. ¿Por qué eso no se da en las escuelas? No, sí se debería dar porque es una ley. Pero antes se daba, yo me acuerdo. Se sigue dando. Sí, pero se sigue dando la información sobre el aparato genital, sobre el aparato reproductor. Pero eso no tiene que ver con la ley de educación sexual integral, en donde lo que vos estás es educando al sujeto en relación a su elección, a su identidad sexual, al cuidado de su cuerpo, a cómo vivir su sexualidad, ¿sí? Toda la perspectiva de género que hoy por hoy, después lo podemos desarrollar. Hay que tratarlo y hay que hablarlo y hay que respetarlo porque eso está. ¿Sí? Entonces, toda esta cuestión, hay muchas instituciones que la evitan, la niegan, no la tratan, y es fundamental que eso ocurra. Claro, ¿sí? Hay colegios que tienen orientaciones tal vez religiosas por ahí que se privan en este sentido de no dar este tipo de
Y es un conocimiento curricular. Por eso es que yo quiero detenerme. No es otro tipo de... No hay un conocimiento que no sea curricular en las escuelas. Bien. Y eso obligatorio. O yo no voy a enseñar lengua o ciencias. No. Pero entonces cuando hablamos de sexualidad, ahí nos oponemos. Claro. Ahí hay que pedir permiso a los padres, hay que hacer una situación muy... yo he trabajado muchísimos años en instituciones y sigo asesorando instituciones educativas y se observa eso, que a esta altura es imposible que sigamos callándonos y no permitirle a los chicos formarse en su sexualidad. Bien. A todo esto, justamente, los componentes de la sexualidad, como lo venís detallando vos, como ya lo dijiste, que presenta diversos componentes, como por ejemplo lo que es la reproductividad, el erotismo, la orientación sexual y el género, tal cual como vos lo dijiste. Claro. Sí, bueno, vamos a desglosar algunos. La reproductividad, ya sabemos que es una función fisiológica, biológica, ¿sí? Claro, es biológica. Claro, del sexo. El erotismo, la estimulación, ¿sabes? La orientación sexual, y en el cual ahí es donde entramos ya la preferencia del individuo. Claro, claro. ¿Sí? Por eso es importante hacer esa diferenciación. La reproducción es algo biológico, ¿sí? Pero como todo lo que hace el hombre y la mujer es cultural, no solo es biológico, sino que hay un deseo detrás de querer tener ese hijo. Hay un proyecto, hay un nido simbólico que hace que esta reproducción no sea solo biológica y genital, sino que tiene que existir, ¿no? Todo un cobijo esperando a ese sujeto que va a crecer y va a nacer. Bien, ahora referido a lo que es justamente la orientación sexual, científicamente, vamos a otro tema. Claro, científicamente se habla siempre de 3 orientaciones. Bueno, eran lo que uno conocía: la heterosexualidad, justamente la homosexualidad y la bisexualidad, ¿verdad? Sí. Hoy ya, y bueno, cuestión creo que está mucho más amplio ahora, ¿no? Sí, hay que también diferenciar lo que es la identidad sexual, ¿no? De estas elecciones sexuales. Bien. ¿No? Porque es importante que sepamos que la identidad sexual... ¿O la identidad de género? Claro, tiene que ver con qué género me identifico. Sí. Esta cuestión de la autopercepción. Bien. Yo me percibo mujer. Sí. Biológicamente soy mujer, pero me percibo mujer. Explícamelo, ¿cómo sería en este caso? A ver, porque yo por ahí no lo llego a entender. Nosotros somos generaciones por ahí que no entendemos algunas veces este tipo de situaciones. ¿Cómo interpretarlo? A ver. Claro. Yo soy varón, pero me percibo mujer. ¿Cómo es? Sí, a ver. Porque, a ver, vos anatómica y fisiológicamente sos varón. Sí. ¿Sí? Sos hombre. Sí. Para la biología. Sí. ¿Sí? Incluso hasta para la medicina, sos hombre. Correcto. Fisiológica y anatómicamente. Ahora, te podés percibir como mujer porque no coincide tu percepción psíquica y emocional con el cuerpo que tenés. Entonces, todo lo que tiene que ver con el hombre, culturalmente hablando, afectivamente hablando, emocionalmente hablando, no coincide con tu deseo, ¿no? Es decir, vos considerás que sos mujer. Te molesta hacer cosas que hacen las mujeres. Vestirte como, vos sos hombre y te sentís mujer. Entonces, todo lo que hace un hombre y que se estipula en la sociedad, te nombran como un hombre, no te representa. Bien. Vos sentís que sos mujer, querés vestirte como mujer, que te nombren como mujer, ¿sí? Bien. Y querés sentir todo lo que siente una mujer, que de hecho lo sienten, lo piensan, ¿sí? Bien. Ahora, esa ley de género, tal cual como vos lo decís, esta ley de identidad de género es en nuestro país, ¿no? Es en nuestro país. Porque en otras partes del mundo... Claro, hay legislaciones en diferentes países y
hay países que sí se acepta esto. Sos biológicamente Juan y no vas a ser llamada Rosa. No, pero no es solo acá, ¿no? Es decir, en otros lugares también puede aparecer esta lucha y esta conquista, pero en la Argentina, bueno, es considerado uno de los países más progresistas en este aspecto porque se ha logrado que esto se transforme en ley. Claro. Y hoy por hoy hay todo un cambio y un proceso de transición sexual en la que el niño nace, puede ser mujer o varón, y hace todo un proceso, un cambio, acompañado por médicos, por psicólogos, en donde se realiza esa transformación y bueno, logran incluso modificar su nombre y tener un DNI nuevo. Eso es referido, por ejemplo, me recuerdo, ¿no?, que uno de los hijos de Angelina Jolie, por ejemplo, también que tuvo su intervención, no me recuerdo si es niña trans o cómo decirlo ahora, que es justamente, bueno, y aceptado por Angelina Jolie, hicieron todo lo que es los tratamientos que necesita. Porque, exactamente, bueno, claro. Se percibía con otro género, justamente. Por supuesto, que antes eso era imposible, antes eso se lo callaba, se lo negaba. Sí. Entonces, bueno, ahora, eso es identidad. ¿Cómo hacemos si un chico me viene y me dice, mamá, yo me percibo, soy un varoncito, ponerle vos 12 años y me percibo mujer? ¿Cómo tomarlo? Y bueno, hay que respetar, porque tiene que ver con su identidad. ¿Su desarrollo mental está ya capacitado como para poder llegar a asumir una situación así? Y hay una situación en la que vos no podés dudar, porque esta persona, este sujeto, en este caso, tiene todo el derecho a poder modificar esta identidad. ¿Por qué no creerle? ¿No? ¿Por qué pensar que eso está mal? Si bien hay una cultura binaria, masculino-femenino, varón-mujer, ¿no? Pero bueno, justamente hay que empezar como a pensarlo desde otro lugar. Claro. Porque eso existe, porque eso está, porque es un derecho. Bien. Claro, hablamos que el transgénero son personas que no se identifican con el género que se ha asignado a su sexo y asumen el género contrario. Sí. Se pueden expresar de maneras diferentes. Y hay elecciones sexuales también, que no tienen que ver con la identidad, sino con esta cuestión que planteábamos de la orientación, de la elección sexual. Y bueno, encontramos la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, y hay una serie de nombres que también tiene que ver con una gama de posibilidades donde, ¿por qué se pone tantos nombres? Porque tienen que ser de alguna manera visibilizadas todas estas elecciones, ¿no? Claro, claro. De todas maneras, eso creo que sería interesante que lo hablemos en profundidad en otro encuentro, porque sí es importante transmitirlo y dedicarle un tiempo interesante. Pero esto que planteábamos hoy de la sexualidad y de cómo conectarnos con el otro desde lo sexual es fundamental. Es fundamental para poder tener un buen vínculo, amoroso. Claro. En este sentido, claro, como estábamos relacionábamos a la parte animal y las diferencias que es justamente con el humano, ¿no? Las diferencias que podemos llegar a tener, que en este caso, por ejemplo, como por traer y citar algunos ejemplos, en los monos, en los monos justamente expresan su sexualidad acicalándose, por ejemplo, ¿no? O utilizan también justamente esa atracción sexual para asegurar la supervivencia dentro de su linaje. Nosotros, como bien lo decías vos, somos personas, seres humanos que tenemos otro tipo, el cortejo, el galanteo. Exactamente. Y es muy importante que eso ocurra. Actualmente ya hay como una suerte de diferenciación entre lo que es el placer sexual de la reproducción. Claro. Fíjate cómo la cultura y las religiones, en muchos casos, y los mandatos hacían coincidir el deseo sexual con la reproducción. La Biblia lo dice.
¿no? La Biblia lo dice también justamente, si nos llevamos a los religiosos tal cual como decís vos, el mandato justamente de Dios era justamente varón y mujer, Adán y Eva, reproducirse para... Y garantizar, ¿no es cierto?, la reproducción y claro, la sociedad, ¿no? claro. Es decir, garantizar eso. De todas maneras, creo que se hizo un muy buen trabajo, por eso es tan importante que empecemos a pensar Sí. que la sexualidad nos tiene que dar placer. Bien. Nos tiene que dar placer. No Sí, podemos pensar a la sexualidad si no hay un goce, si no hay un placer verdadero en los integrantes. Por eso creo que el sometimiento, sobre todo de la mujer, por los mandatos y las estructuras, han hecho estragos y hay muchas disfunciones sexuales, ¿no? Tanto en los varones como en las mujeres, pero creo por estos mandatos. La mujer no puede gozar, no puede hacer ciertas prácticas porque están mal vistas. ¿Todavía? ¿Sí? Creo que por eso hubo una gran conquista, ¿no? Es decir, sí. eso se amplió bastante, pero muchas personas, muchos, siguen haciendo prácticas tradicionales, claro, y no pueden concebir otra cosa, sí. ¿sí? Cuando estamos hablando de un matrimonio, por ejemplo, Sí. todavía puede existir estos prejuicios de no hacer determinadas prácticas con mi mujer, pero sí con otras, ¿no? Ay, claro. Entonces, claro. fíjate vos cómo eso hay que empezar como a deconstruir y... A ver, y en este caso que decís vos, bueno, a ver, implementemos más emociones a nuestra pareja. Implementemos juguetes, por ejemplo. Juguetes sexuales. Sí. Y bueno, está todo bien. Sí. Es decir, porque en algunas partes, ¿por qué decís vos que en algunos no lo aceptan con su pareja, pero sí? Por prejuicio. Claro. Por prejuicios, sobre todo por prejuicio. Entonces, claro, existen prácticas, está el sexo oral, el sexo anal, está los juegos, el sexo con juguetes, por ejemplo. Sí. Entonces, entre otras prácticas, entonces eso, ¿no?, marca y abre un abanico de posibilidades para ponerle condimento a esta pareja que probablemente ya empieza con los años a resentirse, a decaer, ¿no? Hasta aparecen disfunciones, impotencia, o falta de erección, o anorgasmia, la mujer no tiene orgasmo. O a la chica le duele la cabeza, como siempre dicen, ¿por qué? Mujer, no, hoy me duele la cabeza, viejo, no tengo ganas. Claro. ¿Ah? Pasa, ¿no? Pasa, no hay deseo. Claro. Entonces, bueno, hay que ver ahí qué está pasando, hay que trabajarlo, incentivarlo, estimularlo, para que, bueno, eso no ocurra, ¿no? Claro. O sea que vos estás totalmente de acuerdo entonces en implementar juguetes, vamos... Sí, por supuesto, si es que eso está dentro de los deseos y las posibilidades de parejas que quieren hacerlo, me parece perfecto. Es decir, no hay un impedimento. Habrá parejas que no. Habrá parejas que no les interesa, no les gusta, pero que no están viviendo una sexualidad mala. Es decir, la idea es no por hacer todo lo que se plantea o lo que se está ofertando, voy a tener un buen sexo. Perfecto. No lo voy a tener si no existe esta cuestión del trabajo, del diálogo, del respeto. Bien, ahora te voy a hacer ya unos ping-pong ahí como para ir adelantando un poquito. Sexo, el swinger. Swinger. ¿Vos, pero qué querés que te conteste? Sí, no, bueno. Sí, ¿te parece una buena opción? No. Bueno, todo eso, el swinger, va a ser un acuerdo. Tiene que existir acuerdo. Porque estamos hablando de sexualidad y todo esto abarca. Todo eso abarca. Y si no hay acuerdo en la pareja para hacer swinger, es imposible. Pero si hay acuerdo, si los dos están totalmente convencidos, si cumplen determinados códigos y condiciones, porque no es cualquier cosa. No, por supuesto, sí. Entonces, ahí sí. Está bien reglamentado. No habría ningún inconveniente. Claro, pero hay gente que no. ¿Cómo es que se llamaba? Cuando uno es open mind, sexo. No es. La pareja abierta, por ejemplo. Pareja abierta, esa también es otra posibilidad.
Y si... ¿Que puede alimentar tu relación también? Totalmente, totalmente. El poliamor. El poliamor era ese. El poliamor, bueno, que tanta se ha puesto de moda con la Florencia Peña, pero exactamente. Que en realidad, fíjate que ella después termina diciendo que eso no quiere decir que sea de por vida, porque actualmente ella no haría, ¿no? Claro. Fíjate el testimonio de ella en el que aparece al principio el poliamor, en la pareja que recién estaba iniciándose y con los años deciden después no hacerlo más. Bueno, ya se casaron inclusive. Por eso, es decir, fíjate cómo los acuerdos son importantes. Claro. Eso es lo fundamental, que haya acuerdo. Puede haber poliamor, puede haber pareja abierta, puede haber... Pero si no hay acuerdo en las parejas, ¿sí? Y no se define bien y no se respetan esos acuerdos, bueno, ahí vienen las dificultades. Claro. El sexo tántrico, por ejemplo, ¿qué opinas? Y bueno, ahora se va a poner de moda. Milei dice que hace sexo tántrico. Yo creo que es porque nadie lo aguanta. Claro. Porque bueno, habría que leer sobre el sexo tántrico, que es esa cuestión de no llegar al orgasmo en el, y perdurar en el tiempo. Sin llegar a la penetración y claro, ese tipo de situaciones. Hay un montón. Al coito, en realidad. Exacto, bueno, no, al no llegar a concretar, en el caso del hombre, el orgasmo, ¿no? Es decir, bien. Perdurar el encuentro, ¿no? En donde consideran, eso es algo muy oriental, en donde consideran que el placer está ahí, no solo en terminar, ¿no? Como los hombres suponen que solamente van a gozar si terminan. No, es todo un proceso en donde todo el tiempo, mientras dura esa relación, tiene que haber un placer, ¿no? No es solamente culminar con eso. Pero sí, obviamente es importante. Hay una gran diferencia. En el hombre y la mujer llegar al orgasmo es fundamental. Totalmente, claro. Hay una gran diferencia, como bien lo nombraste vos, entre las culturas. La cultura oriental, la cultura occidental tienen sus distintas maneras de ver totalmente distintas. Y prácticas, juegos. Todo eso es válido, ¿no? Claro. Todo eso es válido. Yo lo que pienso cuando hablo con pacientes y plantean que es importante siempre acordar y definir qué es la infidelidad, básicamente. Eso también interviene en la sexualidad, ¿no? Es decir, hay parejas que consideran que ser infiel es darse un beso nada más. Claro. Ya le has dado un beso en la boca, ya fuiste infiel. Otras no, otras dicen no, chatear con otra persona ya es ser infiel. El pensamiento, ya directamente. Claro. Otros por el pensamiento, otros con los hechos solamente. Dicen no hubo encuentro, no me fue infiel. Claro. Cada uno va definiendo y es importante que la pareja lo sepa. Claro. Bien. Explícitamente, porque uno lo da por entendido. Y no es así. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo a todo. Todo hay que charlarlo. Bueno, la verdad que esto nos da, y estamos rozando siempre el límite por ahí, tratamos de llevarlo de la mejor manera, por el horario, por la gente que nos está escuchando. Esto en otro momento, en otra situación, en otro horario podemos llegar a expresar de otra manera, un poquito más abierta, tal vez, con ejemplos más gráficos de hacerlo en otra situación, pero bueno, hoy, lo que importa es entender que es verdad esta cuestión de los horarios, pero hablar de la sexualidad con los términos que corresponden. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y hacerlo de la manera más respetuosa, como cualquier otro contenido y concepto, es válido. Es válido y es muy importante que eso ocurra. ¿No? Es decir, cuando me preguntan, y los chicos cuando preguntan sobre la sexualidad, ¿cómo les contesto? ¿Qué les digo? Bueno, la verdad, y solamente contestar lo que preguntan. Claro. ¿No? Es decir, con las palabras que corresponden, con los conceptos bien claros, y solamente responder lo que el chico pregunta, por ejemplo. Claro. Porque a veces nos extendemos en explicar un montón de cosas que los chicos no están ni preparados para entender. Entonces damos una sobreinformación que no tiene sentido. Nada que ver, claro. Nos mareamos nosotros mismos ahí con... Claro.
Claro, algunas veces nos agarran de sorpresa. Sí. Y decimos, wow, empiezo a dar vuelta y me estoy enredándome en Y es preguntarle a la mamá o claro, preguntarle al papá. querés salir corriendo. Claro. Y hay que hablarlo con total Claro. respeto y formación. Seguro. ¿No? Seguro. Si hay algo que carecemos, sobre todo las generaciones pasadas, era Sí. la formación sexual. Claro. Entonces, eso ha traído un montón de situaciones muy difíciles y muy complejas en los vínculos. Obviamente que todo esto está relacionado, como siempre, para poder ser tratado con nuestra licenciada, como siempre lo hacemos habitualmente, en cada una de las presentaciones, los días miércoles, y al igual que en nuestro canal de Instagram, podés ver todo lo que charlamos cada miércoles en la columna de la licenciada Mariela Coto. Lo podés ver en nuestro canal de Instagram, Volver a Empezar _OK, y obviamente en el Instagram de la licenciada Mariela Acoto, que podés encontrar en Facebook también, Mariela Acoto con doble T, recordá, y poder llegar a tener, en caso de necesitar una cita para una consulta, para tratar justamente con la licenciada Mariela Coto, al número 3814-181174. Quiero agradecer de verdad todos los mensajes que recibo. Bien. Porque son consultas que son interesantes, entonces yo sí contesto. Algunos, por supuesto, quieren hacer y tomar sesiones. Sí. Creo que es importante que sepan que no soy yo la única psicóloga. Si tienen acceso a otros profesionales. Sos la mejor, Mariela. Sos la mejor. Sos la mejor. Bien, pero es importante hacer las consultas porque eso nos puede ayudar muchísimo. Sí. De hecho, ayuda muchísimo a todo, a lo laboral, a lo vincular. Hacer terapia es una inversión, como decimos siempre. Y como para dar cierre a este tema del día de hoy, el amor y la sexualidad. Que tienen básicamente que confiar en el ser que están compartiendo un proyecto, confiar, tener mucho acuerdo y diálogo permanente, no quedarse con dudas, preguntar, hablar, mantener el respeto de lo que se plantea en la pareja para que eso pueda, ¿no es cierto?, suceder. Y, por supuesto, alimentar, lo que decías vos al principio, con innovaciones, con situaciones que te saquen de la monotonía, que te saquen de esa rutina en la que entras, y eso va a mejorar muchísimo si es que existen situaciones difíciles de enfrentar desde lo sexual. Claro. ¿Sí? Y antes quiero agradecer, como siempre, a Marfilm Producciones Audiovisuales, quien hace esta filmación, además de la filmación que tenemos en la radio. Y bueno, agradecer este espacio, Tirso, porque lo que estamos haciendo de verdad está sirviendo muchísimo a la gente. Lo podemos ver justamente en lo que es la repercusión que tienen en los distintos medios, justamente lo que es, la gente escucha, uno recibe mensajes después, o conversa, charlo con gente amiga que sintoniza la radio, lo puedo ver en tus redes, donde la gente se va interiorizando y mucho más va aceptando este tipo de charlas que tenemos normalmente los miércoles, recordá, 11:30 como siempre, con la licenciada Mariela Coto, y en el cual yo creo que nos quedó para seguir nadando mucho más en estas aguas de la sexualidad. Totalmente, ¿no? Y sería interesante, como siempre decimos, que el público pueda proponer preguntas. Totalmente. Para que vamos respondiéndolas sobre los diferentes temas que venimos tratando. Esto de la sexualidad ya veremos cómo lo vamos a profundizar o lo vamos a desarrollar, porque da para muchísimos otros temas. Totalmente. Pero sería importante que puedan plantear el público también, ¿no? Al 3815-740860. Hay temas que por ahí la audiencia como que trata de, bueno, está por ahí un poquito... escucha, y por ahí no. Cuando se trata de otros temas, política, etcétera, bueno, es más efusiva la gente hoy en el día. Pero por ahí, en estos
trata de escuchar, en De este escuchar. caso, a los que saben o los que tienen su opinión formada como lo tuyo. Claro, pero también tenemos que saber que todos tenemos un conocimiento sobre la sexualidad. Exacto. Todos. Y se puede preguntar. Total, es fundamental preguntar cuando tengo dudas, cuando no sé, Totalmente. cuando me pasa algo, Claro. porque no es menor, ¿no? Claro. Nos han callado mucho con esto. Exactamente. No jodas, ya está, Sí, no sí, importa. No, Preguntar. es Preguntar. fundamental sentirme bien, sentirme con placer y con deseo junto a la persona que decido armar un proyecto de vida. Totalmente. Bien. Mariela, hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Me estaban mandando mensajitos acá que por ahí ver. no lo puedo ver, que justamente un gran saludo dice para la licenciada, me encanta escucharla. Bueno, estaba recibiendo. Gracias. Bueno, ahí estoy recibiendo justamente a mi teléfono que estamos filmando, ¿no? Lo Perfecto. puedo llegar a ver justo que me sale. Ajá. Envían saludito ahí. Mariela. Muchas gracias. Excelente, dice tu columna. Buenísimo. Te escuchan permanentemente. Bueno, muchísimas gracias, Mariela, y hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, Tirso. Chao, Mariela. Chao.